Bueno, pues vamos a hacer un recuerdo anatómico, fisiológico, histológico para recordar sobre el esófago como tal. Bueno, dentro de las generalidades de esófago, vamos a recordar que el esófago es un tubo muscular flexible. Es la continuación de la faringe. Este va a terminar a nivel del cardias, ¿no? ¿Cuál es la función principal del esófago? La función principal del esófago es llevar el bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta hacia el estómago. Pues vamos a hablar del trayecto. El trayecto se encuentra en una línea media, pues al encontrarse en la línea media en el espacio del mediastino, pues vamos a hablar de que el esófago como tal, pues no tiene una dirección central, por así decirlo. Tiene dos de tres desviaciones. Hablando de la primera desviación que cuenta a nivel, en la parte superior del cuello tiene una desviación izquierda. Y a nivel del tórax va a volver hacia la línea media, un poco dirigido hacia el lado derecho. Y una vez llegando hacia la parte inferior, se va a desviar nuevamente hacia la izquierda y hacia anteriormente. Esto es muy importante porque cada uno de estas desviaciones correspondientes corresponden a a una de las partes correspondientes del esófago. Y además es muy importante al momento del abordaje quirúrgico como tal, ¿no? Pues la longitud del esófago debemos recordar que es de aproximadamente de 25 a 30 centímetros, aproximadamente. Esto puede variar mucho en el sexo femenino, tanto como en el sexo masculino, y dependiendo de las características de cada paciente. También vamos a hablar de que el diámetro del esófago como tal es de aproximadamente 3 centímetros. Pues el esófago va a comenzar a nivel, es la continuación de la faringe, como mencioné, va a iniciar a nivel de la sexta vértebra cervical, a, a nivel de donde se encuentra el esfínter esofágico superior. Este esfínter esofágico superior va a estar conformado por el músculo cricofaringio, ¿no? Y va a terminar a nivel del cardias gástrico, a nivel de la vértebra torácica número 11. Este, este órgano va a estar firmemente sujeto en su extremo superior hacia el cartílago cricoides y en su extremo inferior va a estar fijo por el diafragma. Ahora, nosotros hablamos de anatomía quirúrgica, nosotros podemos ayudarnos de un examen endoscópico para medir el diámetro aproximadamente, pues tomando en cuenta las medidas se van a realizar desde los dientes incisivos hacia, hacia el borde, hacia el cardias. Estos van a ir constituyéndose por partes, por así decirlo, desde los dientes incisivos, como se puede ver en la imagen, hasta hasta el nivel del esfínter esofágico superior, como les dije, que se encuentra el músculo cricofaringio, es de aproximadamente 15 centímetros. Desde los incisivos hasta el callado aórtico mide aproximadamente 25 centímetros y hasta el borde inferior del esfínter esofágico inferior va a medir aproximadamente 40 centímetros en los varones y en las mujeres de 38 centímetros. Esta medida es muy diferente a la que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque el esófago como tal va a medir 25 a 30 centímetros desde el esfínter esofágico superior al esfínter esofágico inferior. Lo que acabo de mencionar es la medida endoscópica que nos da a partir de los dientes incisivos hacia el esfínter esofágico inferior. Bueno, pues vamos a hablar de que el esófago tiene tres porciones. Estas tres porciones son el esófago cervical, el esófago torácico y el esófago abdominal. Esta parte del esófago cervical y torácico y abdominal, pues tiene además, vamos a hablar de tres estrechamientos normales.
El primer estrechamiento normal el superior se encuentra a la entrada del esófago causado por el músculo cricofaringio. Esto se encuentra a 1,5 centímetros aproximadamente de diámetro. El, el estrechamiento medio se va a encontrar, o también llamado aorto bronquial, es por la indentación de la pared, de la pared anterior izquierda causada por el bronquio izquierdo o por el callado aórtico. A ese nivel, el diámetro del esófago es de 1,6 centímetros. Y el otro estrechamiento que cuenta el esófago es a nivel del hiato del diafragma. Este va a estar causado por el esfínter gastroesofágico. A este nivel, el diámetro es de 1,6 a 1,9 centímetros. A ese nivel es un poco más grande, por así decirlo. ¿Por qué? Porque va a permitir el paso del alimento desde la cavidad, desde el esófago hacia el estómago. Entonces, recordemos que tiene tres porciones: la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. Y cuenta además con tres estrechamientos. El primer estrechamiento, como se puede ver en la primera flecha, en la imagen izquierda, pues es a nivel del esfínter esofágico superior. El segundo estrechamiento es a nivel de la relación que tiene con el callado de la aorta y el bronquio principal izquierdo. Y el tercer estrechamiento, como se puede ver en la imagen, es a nivel del esfínter esofágico inferior. Eso es muy importante porque nos pueden preguntar y pues fuera del examen de la residencia, pues es muy importante que nosotros sepamos esta anatomía, ¿no? Bueno, vamos a ir separando cada uno de estos segmentos. El esófago cervical va a medir aproximadamente 5 centímetros. Este va a descender anterior a la tráquea y posterior a la columna vertebral. A este nivel vamos a tomar en cuenta que existe una relación con el nervio laringio recurrente. Estos van a descender lateralmente entre la tráquea y el esófago. Si recordamos un poco, el nervio laringio recurrente es muy importante al momento de hablar de cirugía endócrina en caso de las tiroidectomías. Entonces tenemos que recordar que este nervio laringio recurrente desciende lateralmente entre la tráquea y el esófago, a nivel del esófago cervical. También tenemos el esófago torácico. El esófago torácico va a medir aproximadamente 20 centímetros, que es el segmento más largo, por así decirlo, y este va a comenzar a nivel de la entrada torácica y se va a encontrar hasta la bifurcación traqueal. Por debajo de la bifurcación de la tráquea, este va a descender sobre el pericardio de la aurícula izquierda. Y posteriormente hablamos del esófago abdominal. El esófago abdominal es el segmento más corto que tiene el esófago. Va a medir aproximadamente 2 centímetros. Este va a incluir la porción que está conformada por el esfínter esofágico inferior. Dentro de la histología, vamos a recordar que el esófago está conformado por cuatro capas principales. Si vemos en la imagen, vamos a hablar que es la luz, se puede evidenciar, y posteriormente tenemos a la mucosa. La mucosa está conformada por epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. Este epitelio, pues, es muy resistente a la fricción, pero no así al ácido. Posterior a este epitelio escamoso, contamos con la lámina propia. La lámina propia está conformada por tejido conectivo laxo. Posterior a eso, tenemos la muscular de la mucosa. Después, eso solo es hablar de la mucosa. Posterior a ella, tenemos a la submucosa. En la submucosa, pues se va a encontrar las glándulas esofágicas que van a producir moco. Estas van a estar encargadas de la lubricación y la protección esofágica como tal. Además, tenemos que recordar que a este nivel se encuentra el plexo de Meissner o submucoso. Posterior
capa submucosa tenemos la capa muscular. Esta capa muscular está conformada por capas longitudinales y circulares. Tenemos que recordar además que en su tercio superior el músculo la capa muscular en el tercio superior es músculo estriado. Es un músculo voluntario. En su tercio medio va a haber una mezcla entre músculo estriado, o sea, voluntario, y músculo liso e involuntario. Tenemos en el tercio inferior el músculo liso. A este nivel, en la capa muscular, además podemos encontrar la presencia de plexo de Auerbach o también llamado mioentérico. Este se va a encontrar en la capa muscular, circular y longitudinal. Ahora, tenemos la presencia de adventicia y o serosa. La mayor parte del esófago está cubierto solo por adventicia. Eso es un dato muy importante. Eso, y solo la porción abdominal tiene serosa, o sea, que está conformada por peritoneo visceral. De esta diapositiva, lo más importante a recordar es que la mucosa está conformada por epitelio escamoso estratificado, no queratinizado. No se pueden olvidar de ese dato, porque eso va a tener mucha importancia al momento de hablar de la patología esofágica. Además, tenemos que recordar la presencia de las capas musculares, qué nivel está y qué músculo se encuentra en cada uno de los tercios del esófago. Además, tenemos que recordar que la mayor parte del esófago no tiene serosa, solo en su parte abdominal. Ahora, ¿para qué nos sirve la histología en la parte de cirugía? Como les dijo el doctor, la parte de oncología la van a revisar con el especialista en oncología, en cirugía oncológica. Pues al momento de que él les vaya a hablar sobre los TNMs, o sea, del compromiso del cáncer, es muy importante recordar todas estas capas, todas estas capas, porque cada una de estas capas es muy importante al momento de realizar la clasificación de la TNM, porque el tumor va a ir invadiendo cada una de ellas y dependiendo de eso, pues va a decirles en qué estadio clínico se encuentra el paciente. Por eso es muy importante tratarnos de recordar. Esta histología la vamos a ir repitiendo de la misma manera en todo lo que es el tubo gastrointestinal, pero ya lo estamos conociendo. Como les mencionaba anteriormente, lo más importante es la musculatura esofágica se va a dividir en longitudinal externa y circular interna. Esta, a nivel, en los de 2 a 6 centímetros superiores, va a contener solo fibras estriadas. Y la mayor parte de los trastornos de la motilidad esofágica clínicamente significativo afectan únicamente al músculo liso. Y si recordamos, el músculo liso se encuentra a partir del tercio medio hacia el tercio inferior. Las anomalías motoras graves pueden asumir un patrón parecido a un sacacorcho en una radiografía contrastada. Bueno, vamos a hablar de lo que es la irrigación. Dentro de la irrigación vamos a recordar que de la misma manera el esófago tiene 3 segmentos. Tenemos en la porción cervical, el esófago va a estar irrigado por la arteria tiroidea inferior, que es a su vez rama de la arteria subclavia. A nivel de la porción torácica va a estar irrigada por la arteria bronquial derecha y las arterias bronquiales derechas, tanto superior como inferior. Además, las arterias esofágicas aórticas, que son ramas directamente de la aorta abdominal. En la porción abdominal vamos a tener una irrigación de la rama ascendente de la arteria gástrica izquierda y además de las arterias frénicas, de las frénicas inferiores. El drenaje venoso, de la misma manera, la vamos a dividir en la porción cervical. Esta va a estar dada por las venas esofágicas van a drenar en la vena tiroidea inferior. En la región torácica,
Estas van a drenar las venas bronquiales, venas bronquiales, las venas ácigos y la vena hemiácigos van a drenar en la vena cava, en la vena cava superior. Y en la región abdominal es un dato muy importante recordar que estas van a drenar en la vena coronaria y estas venas coronarias van a drenar a su vez en la vena porta y la vena porta posteriormente va a drenar en la vena cava inferior. Esta vena cava inferior, esta irrigación a nivel del esófago abdominal va a explicar el por qué la presencia de las varices esofágicas en los pacientes que tienen problemas a nivel hepático. Recordemos que a nivel hepático, cuando existe un aumento de una hipertensión portal, pues esta comunicación que tiene a ese nivel va a generar la presencia de varices esofágicas a nivel del tercio inferior, a nivel del esófago abdominal. Las redes venosas submucosas del esófago y el estómago están en continuidad, eso es un dato muy importante, y en pacientes pues pueden generar por obstrucción venosa portal, van a generar lo que mencioné, las varices esofágicas. Ahora tenemos que recordar que la inervación está dada la inervación simpática de la faringe y el esófago está provista principalmente por los nervios, tanto el nervio vago anterior y el nervio vago posterior. El nervio vago anterior y el nervio vago posterior tienen una importancia a nivel de las patologías. Entonces recordemos que está inervado. La inervación parasimpática es dado por los nervios vagos. Estos nervios vagos van a atravesar a nivel del hiato esofágico tanto, eh, la, tanto el nervio vago anterior como el nervio vago posterior van a pasar tanto con el esófago por el hiato esofágico. Es un dato muy importante. Recordando de la misma manera el drenaje linfático, pues nosotros al momento de que cuando ustedes hablen de patología oncológica van a recordar cuáles son los niveles linfáticos que cuenta este. A nivel de la porción cervical, vamos a hablar que el drenaje linfático va a estar dado a nivel de los ganglios paraesofágicos superiores, de los ganglios de la yugular interna, a nivel de la porción torácica. El drenaje linfático va a ser a los ganglios paratraqueales, los subcardinales, los ganglios ileares pulmonares, los paraesofágicos inferiores y a nivel del, del, del esófago abdominal, estos van a estar a nivel de los ganglios de la arteria de la gástrica izquierda, de la arteria hepática derecha y, y esplénica como tal. Y estos van a drenar a los ganglios de la arteria celíaca. Esto es muy importante recordar al momento de hablar de metástasis cuando existe presencia de cáncer a nivel esofágico. Bueno, haciendo un recuerdo de lo que es la fisiología, tenemos que recordar, como les había mencionado en un principio, cuya la función principal es llevar el bolo alimenticio de la faringe al estómago. Pues tenemos que recordar que existen mecanismos de control. Estos van a estar dados por el esfínter esofágico superior, que este va a estar conformado por el músculo cricofaringio. Este va a evitar la entrada de aire y la broncoaspiración como tal. El esfínter esofágico inferior va a tener va a representar una zona de alta presión. Este va a impedir el reflujo del estómago hacia el esófago. Pues vamos a hablar de lo que es la peristalsis. Vamos a recordar que las ondas peristálticas, a nivel del esófago es lo más importante. Tenemos que recordar que existen ondas peristálticas primarias. Estas van a ser desencadenadas por la deglución. Cuando nosotros comemos algo, va a iniciar estas ondas primarias.
Luego, posteriormente, vamos a contar con las ondas peristálticas secundarias. Estas van a ser en respuesta a la distensión del esófago por la presencia de los alimentos retenidos a nivel del esófago torácico. Y las ondas terciarias no son ondas que se presentan con frecuencia. Estas ondas son contracciones no propulsivas y son más comunes en ancianos. Las más importantes son las ondas primarias y las ondas secundarias que van a ayudar a el transporte del bolo alimenticio como tal. El control de la peristalsis como tal va a estar dado por un control neuromuscular. En su tercio superior, recordemos que está dado por presencia de músculo estriado, es un control voluntario y está inervado a ese nivel por el nervio vago. En el tercio medio hay una mezcla de músculo estriado y liso y este va a tener un control somático y en su tercio inferior por el músculo liso y va a tener un control autónomo. De esta manera se puede generar lo que sobre la fisiología del esófago. Pues hablando del mecanismo de la deglución como tal, vamos a recordar que cuando nosotros iniciamos con la deglución va a haber en un inicio la elevación de la lengua. Posteriormente, la elevación de la lengua va a hacer que el bolo alimenticio pase hacia la parte de la orofaringe. A ese nivel va a generar el movimiento posterior de la lengua y va a generar la elevación del paladar blando. Esta elevación del paladar blando va a permitir que no exista el paso de los alimentos hacia la región de la nasofaringe. De esa manera va a proteger la cavidad de la nasofaringe. Posteriormente va a haber una elevación, una elevación del hueso hioides y posteriormente va a haber una elevación de la faringe y va a haber un cierre de la epiglotis, permitiendo de esa manera que el bolo alimenticio pase directamente hacia el esófago y no de esa manera hacia la parte traqueal. Pero como les mencioné, todo el mecanismo de la deglución como tal está dado por una inervación correspondiente. Cuando los pacientes no cuentan con los reflejos neuronales adecuados, pues puede pasar el paso alimenticio hacia la parte esofágica. Por eso en los pacientes que tienen algún déficit motor, no se les da alimento por vía oral. En estos pacientes tenemos que proteger lo que es la vía respiratoria, estamos evitando de esta manera la broncoaspiración. Tenemos que recordar, además, como dice la literatura, que la garganta va a presentarse como modelo mecánico. La lengua, como la faringe, van a funcionar como una bomba, dice, como si fueran tres válvulas. Tanto el paladar blando, como les dije, que este paladar blando va a cerrar lo que es la nasofaringe, y tenemos la epiglotis, que va a ayudar al cierre de la la epiglotis va a ayudar al cierre del tracto respiratorio y el músculo cricofaringio que va a ayudar al cierre, va a evitar la comunicación tanto de la faringe con el esófago. Tenemos el cuerpo del esófago, va a generar como una bomba helicoidal, como una válvula unidireccional, va a evitar el paso del alimento del estómago hacia el esófago. Toda la parte faringe de la deglución va a ocurrir en 1.5 segundos. A nivel del esfínter esofágico superior, va a contar con una inervación motora. Este va a impedir el paso del aire desde la faringe y va a impedir el paso de alimentos hacia la cavidad orofaringe o la nasofaringe. Esta va a contar con dos fases, una fase de reposo, donde está conformado por una presión alta de 100 hasta 130 milímetros de mercurio, y posteriormente la segunda fase es la deglución, o sea, la relajación de la presión correspondiente a nivel del esfínter esofágico superior. Este esfínter esofágico superior se va a cerrar a los medio segundo iniciada la deglución.
El centro de la deglución en la médula está coordinada por un acto complejo de la deglución a través de los impulsos de los nervios craneales 5, 7, 10, 11 y 12 y ramas motoras de C1 a C3. A nivel del esfínter esofágico inferior está dado por lo que es está conformado por el anillo muscular gastroesofágico, la membrana frenoesofágica, el esfínter esofágico inferior. Estas fibras van a ayudar a que permitan la relajación del mismo y permitan el paso de los alimentos hacia el estómago. El esfínter esofágico va a proporcionar una barrera de presión, como les mencionaba, entre el esófago y el estómago. Este esfínter normalmente va a permanecer cerrado para evitar el reflujo. Sin embargo, cuando el alimento llegue a este nivel, va a permitir la relajación, o sea, el paso del mismo. Este mecanismo antirreflujo está compuesto por, como les mencionaba, lo más importante es la integridad del esfínter esofágico inferior y que pueda haber una depuración esofágico eficiente. Eso quiere decir que las contracciones, que las contracciones primarias como secundarias sean adecuadas y de esa manera puedan permitir la depuración esofágica eficiente. Bueno, podemos hablar de que existe un reflujo fisiológico. En los individuos sanos podemos contar con episodios ocasionales de reflujo gastroesofágico. Este reflujo este reflujo está dado por una relajación transitoria de lo que es el esfínter esofágico inferior, a su vez por el aumento de la presión intragástrica. Este reflujo fisiológico no se ha demostrado que se da mayormente cuando el paciente se encuentra en posición vertical, porque existe un gradiente entre la presión intraabdominal y entre la presión intratorácica. Sin embargo, a nivel de la posición supina, se ha demostrado que el esfínter esofágico inferior es superior que en la vertical. Y recordando que es un mecanismo de control, que nuestro esfínter esofágico inferior esté funcionando adecuadamente, pues este va a evitar. Entonces, recordando, en la posición vertical podemos tener más reflujo en relación a la posición supina, según lo que menciona la literatura. El reflujo fisiológico, además, se puede dar por diferentes mecanismos. Los neurotransmisores alfa-adrenérgicos o beta bloqueantes van a estimular el esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, va a haber una mayor contracción. Los agonistas alfa-adrenérgicos y los agonistas beta van a disminuir el esfínter esofágico inferior, provocando una relajación del mismo. La gastrina, la motilina van a aumentar el esfínter esofágico superior. La colecistoquinina, los estrógenos, el glucagón, la progesterona, la somatostatina y la secretina disminuyen el esfínter esofágico inferior. Además, dentro de los alimentos, podemos recordar que el café, el chocolate, va a disminuir lo que es el tono del esfínter esofágico inferior y este va a incrementar el reflujo eh, gastroesofágico. Ahora, recordando que ya hemos hablado sobre la anatomía, la fisiología, pues vamos a hablar sobre los estudios que nos ayudan al diagnóstico de patologías esofágicas. Para hablar de la valoración de la función esofágica como tal, vamos a ayudarnos de pruebas diagnósticas. Estas pruebas diagnósticas las vamos a dividir dependiendo de lo que la patología que nosotros queramos encontrar. Tenemos para detectar anomalías estructurales, para anomalías funcionales, para detectar una mayor exposición esofágica al jugo gástrico, la función duodenogástrica en relación a la enfermedad esofágica. Vamos a recordar que la enfermedad esofágica benigna va a ser mejor, se va a evaluar mejor con pruebas fisiológicas,
como pueden ser la motilidad esofágica de alta resolución o también llamada manometría, la medición ambulatoria de pH en 24 horas, que la conocemos como pHimetría, y las pruebas de impedancia esofágica. Y vamos a ayudarnos además de pruebas anatómicas como la esofagoscopía, la videoesofagografía, la tomografía computarizada. Las pruebas las pruebas que nos ayudan para detectar anomalías estructurales, vamos a hablar de dos, que son para valoración endoscópica y valoración radiográfica. En las pruebas para valoración endoscópica, la más representativa tenemos la endoscopía digestiva alta. Si recordamos, este estudio nos va a permitir la evaluación y además la toma de biopsias a nivel de la mucosa del estómago y el esófago. Esta prueba diagnóstica nos va a ayudar a evaluar cuando el paciente pueda tener lesiones obstructivas superiores. Esta endoscopía digestiva va a estar indicada en pacientes que tengan problemas con disfagia que van a requerir esofagoscopía. Como se puede ver en las imágenes correspondientes, pues vamos a evidenciar lesiones a nivel del esfínter esofágico inferior, puede haber problemas de metaplasia, presencia de tumores, de adenocarcinomas o presencia de esófago de Barrett, pero esto que vamos a hacer, vamos a evaluar en pacientes que tengan como principal diagnóstico la disfagia o pacientes en los cuales los estudios de radiografía no hayan sido concluyentes, pues nos ayudamos de este estudio como tal. En la valoración radiológica vamos a recordar que es con la ingestión de bario. También este estudio es también llamado esofagograma. Sin embargo, este esofagograma también lo realizamos como una serie esófago gastroduodenal, donde el paciente se le va a dar una vario por vía oral y de esta manera va a pintar todo lo que es el tubo digestivo desde el esófago, el estómago hasta el duodeno. Este estudio pues nos va a ayudar a valorar principalmente la anatomía. Como pueden ver en la imagen, se puede ver el esófago, se puede ver el estómago. Esto está para el diagnóstico de hernias hiatales, la presencia de carcinomas, la presencia de estenosis pépticas o úlceras esofágicas grandes. Este estudio es completo cuando va a incluir estómago y duodeno, como les mencionaba hace un momento. Tenemos las pruebas para detectar anomalías funcionales. Estas pruebas vamos a hablar principalmente de lo que es la manometría de gabinete. Esta manometría de gabinete tenemos que recordar que existe manometrías convencionales y las manometrías de alta resolución. Esta técnica es ampliamente utilizada para examinar la función motora del esófago y de sus esfínteres. Este estudio está indicado en pacientes que tengan disfagia o dinofagia o dolor torácico que no sea de origen cardíaco. Este estudio nos ayuda para confirmar el diagnóstico de trastornos como pueden ser la calasia, el espasmo esofágico difuso, el esófago de cascanueces, el esfínter esofágico hipertensivo. La manometría, esta va a permitir la evaluación preoperatoria para determinar la integridad de la motilidad esofágica. O sea, vamos a ver cómo está funcionando, si está funcionando adecuadamente o no ese esófago. Además, va a medir la competencia del esfínter esofágico inferior para que nosotros podamos realizar una programación de algún tipo de cirugía antirreflujo. Pues esta manometría nos va a dar parámetros como, por ejemplo, en el esfínter esofágico inferior va a haber una menor presión, menor a 6 milímetros de mercurio y
Estos son criterios diagnósticos de un esfínter mecánicamente incompetente. ¿En qué casos existe un esfínter mecánicamente incompetente? En los pacientes que tienen una enfermedad de reflujo gastroesofágico. Este estudio de manometría, pues anteriormente contábamos con el estudio convencional, como mencionaba. Hoy en día tenemos el de alta resolución. Pues el de alta resolución se ha tomado en cuenta que, sí, que este ha sido de mayor beneficio porque esta va a contar con alta resolución, va a tener múltiples sensores que van a ir a identificar la motilidad esofágica como tal. Como podemos ver en la imagen, tenemos cómo se va a llegar a interpretar el mismo. Nosotros nos ayudamos a interpretar, pues, bueno, para interpretar la manometría vamos a hablar, nos van a dar este tipo de trazos. Vamos a recordar que tiene un eje y un eje X. En el eje vertical, como se puede ver, vamos a ver la posición de los sensores. Este va a ir desde la faringe hacia el estómago. En el eje horizontal vamos a hablar de tiempo y va a ir mostrando varias degluciones. Las degluciones son cada uno que se va a ir marcando. Esto es una manometría normal. Los colores, ¿cómo los vamos a ir a interpretar? Los colores vamos a interpretarlos dependiendo las presiones. Cuando se evidencia la presencia de color azul, va a haber una presión baja. Cuando es verde o amarillo, como se puede ver a este nivel, es una presión intermedia. Cuando hay el color rojo, es una presión alta. Cuando estas ondas van a ir descendiendo desde cefálico hacia caudal, lo que nos está diciendo cómo está funcionando a nivel del cuerpo esofágico. Y además vamos a ver que en la parte superior hay una zona roja donde se está diciendo que hay una alta presión. A ese nivel estamos hablando del esfínter esofágico superior y a nivel del esfínter esofágico inferior no hay una alta presión como tal. Tenemos el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico vamos a evidenciar, se puede observar que existe una presión basal baja y se puede ver un esfínter esofágico defectuoso. Como pueden ver, a este nivel no está marcando como tal, entonces nos está diciendo que hay un esfínter esofágico inferior. Si existe un esfínter esofágico defectuoso, está pasando el paso del contenido del estómago hacia el estómago, entonces por lo que está permitiendo el reflujo gastroesofágico. En las degluciones, el esfínter esofágico inferior se va a abrir y esta va a generar una desaparición de la zona roja en la parte inferior, como pueden evidenciar. En el cuerpo esofágico, pues las contracciones son organizadas, no están desorganizadas, como se puede ver en cada uno de las degluciones como tal. Las contracciones son organizadas y descendentes. No hay evidencia de aperistalsias ni contracciones espásticas, porque son de la misma manera, son iguales. Por lo tanto, este diagnóstico, como les mencionaba, nos está diciendo que a nivel del esfínter esofágico inferior hay una alteración, y si hay una alteración, hay un problema de reflujo gastroesofágico, entonces estaríamos traduciendo en una enfermedad de reflujo gastroesofágico. De esa manera es la que nosotros vamos interpretando estos estudios de la manometría. En la siguiente imagen podemos ver que la presión del esfínter esofágico inferior se encuentra conservada. Se ve una zona de presión en la parte inferior en relación a este.
en la parte de acá, como se puede evidenciar, no existe una presión como la que se ve a este nivel. Ahora, ¿qué es lo que nos debe de llamar la atención? ¿No? Que a nivel del cuerpo esofágico existen muchas contracciones que son de baja amplitud y porque Perdón existe que un le interrumpa. predominio. ¿Alguien está con su micrófono encendido, por favor? Doctorita, sí, yo encendí para que la persona, bueno, la doctora Heidi apague su micrófono, no me estaba dejando escuchar la clase, mil disculpas. Le quería decir que lo apague el micrófono. Bueno, como les decía, a este nivel lo más importante es que existe una presión basal conservada a nivel del esfínter esofágico inferior, pero que existe ondas peristálticas incompletas y débiles. Muchas de estas contracciones son de baja amplitud, como recordamos, porque está predominando el color azul y es muy poco el color verde. Entonces, esto vamos a ver que existe además a nivel del esfínter esofágico superior, la apertura y cierre presente sin alteraciones significativas como se pueden ver. Entonces, aquí, ¿qué estamos diciendo? Que existe un problema a nivel del cuerpo esofágico en comparación a esta, porque en esta eran contracciones descendentes, iguales, con la misma presión, pero había un problema a nivel del esfínter esofágico inferior. Ahora tenemos el siguiente gráfico en el cual podemos evidenciar una alteración a nivel del cuerpo esofágico, en el cual no estamos viendo que no existen contracciones, que existen contracciones incompletas y, y débiles, lo que nos estaría traduciendo en acalasia. Tenemos otro que este está traduciendo que existe una mayor contracción, una mayor presión a nivel del tercio inferior del esófago. Y, pero sin embargo, este estaría marcando como un espasmo esofágico difuso. Este va a corresponder a una patología esofágica motora en pacientes con espasmo esofágico difuso. Tenemos además la impedancia esofágica. Esta, este estudio va a permite el uso de un catéter intraluminal para medir la función gastrointestinal. Este es el pH de impedancia puede ser particularmente útil en la evaluación de pacientes con síntomas persistentes a pesar del tratamiento con inhibidoras de la bomba de protones, pacientes con síntomas respiratorios y pacientes postoperatorios. En estos pacientes estamos midiendo la función esofágica como tal. Tenemos además la video y cine radiografía. Este tipo de estudio radiográfico va a permitir la reevaluación de los estudios en varias velocidades correspondientes. Estos sugieren una disfunción, cuando existe una disfunción orofaringia, cricofaringia, eh, y además puede evidenciar la presencia de divertículo de Senker. Esta captura es pues, computarizada de imágenes de biofluoroscopía y se van a ir trazando, va a haber trazos manométricos como tal. Tenemos las pruebas de exposición al jugo gástrico. Dentro de las más importantes tenemos la pHimetría de 24 horas. Este es un método más directo para medir la exposición esofágica al jugo gástrico. Se realiza mediante un electrodo de pHimetría permanente que pues puede estar constituido a través de una cápsula que va a realizar el monitoreo del pH por telemetría. ¿Cómo se realiza este estudio? Se va a introducir una sonda a través de la nariz hacia el esófago y posteriormente con un sensor de pH
va a ir midiendo la presencia eh, de la exposición del esófago con el jugo ácido del estómago. Este estudio lo vamos a realizar en 24 horas o en su defecto hasta 48 horas. Estos se pueden ir utilizando dependiendo las unidades en tiempo acumulativo, la frecuencia de episodios y la duración de los episodios. El tiempo normal del pH tiene que ser menor a 4 a 5%. Es patológico cuando existe mayor al 6%. El número de episodios de reflujo ácido es considerado anormal cuando existen más de 50 episodios en 24 horas. La duración del episodio, debemos tomar en cuenta además la duración más larga del episodio de reflujo. Órale. Ay. La interpretación la vamos a dar cuando existe una exposición ácida dentro de límites normales y sin correlación con síntomas, y cuando podemos confirmar la presencia de reflujo gastroesofágico, cuando existe una exposición ácida elevada. Y además podemos hablar pues existe además el término de pirosis funcional cuando hablamos de una exposición normal sin correlación con los síntomas, que en estos casos pues es una pirosis normal y tenemos que ayudarnos de otros estudios. El monitoreo del pH en 48 horas se va a considerar el estándar de oro diagnóstico en la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como les mencionaba, se coloca a través de un sensor, a través de la nariz, y este va a ir monitorizando los episodios durante 24 a 48 horas aproximadamente. Bueno, hemos hecho un recuerdo de lo que es la anatomía eh, quirúrgica, la histología, la fisiología y los estudios de imágenes, no, de los estudios complementarios para el diagnóstico de la patología esofágica. Pues vamos a continuar con las preguntas. No sé si tienen antes de comenzar con las preguntas, pues alguna duda de lo que hemos hablado hasta el momento. No, doctor. Bueno, con las siguientes preguntas vamos a ir pues aclarando más. Pues de la misma manera vamos a hacer como las anteriores clases, vamos a ir respondiendo, ¿no? La primera pregunta es, ¿cuál es el epitelio predominante en la mucosa del esófago normal? Inciso B. Inciso B. B, doctora. El B, doctor. El inciso B, doctora. Entonces, recordemos Ok. que el epitelio más importante de la mucosa del esófago normal es el escamoso estratificado no queratinizado. Esto nos va a servir al momento que hablemos de esófago de Barrett, cuando lo vamos a ir hablando más adelante, ¿no? Entonces, no lo olviden, eso es para esa patología. Entonces, voy a ir diciéndoles cada una de estas preguntas, en qué patologías las vamos a nuevamente retomar, pero es muy importante que las recuerden. ¿Qué porción del esófago está compuesto predominantemente por músculo esquelético? O músculo estriado también llamado, ¿no? Es en la parte superior, medio o inferior, o a nivel de la unión gastroesofágica. El inciso A, doctora. La porción está conformada por músculo estriado es en su tercio superior. A nivel del tercio medio, recordando, está conformado por músculo estriado y músculo liso. En el tercio inferior está conformado solamente por músculo liso.
¿Cuál es la principal función del esfínter esofágico inferior? A, B, doctora. Escriban por el chat, por favor. Inciso B, doctora. B, doctora. La principal función es el prevenir el reflujo gastroesofágico. Cuando existe alteración del mismo, estamos hablando de la patología de la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que lo vamos a hablar en la siguiente clase. Ahí vamos a hablar un poco más sobre todo el complejo del esfínter esofágico inferior. ¿Qué estudio diagnóstico es el más sensible para detectar un carcinoma esofágico en etapas iniciales? Estoy diciendo. La B, doctora. Estamos de acuerdo que es la endoscopía digestiva La alta. B, doctora. La radiografía simple nos serviría. No, la B. El esófago-grama con vario, ¿en qué casos nos serviría? Porque podríamos utilizarlo porque es un estudio, pues también estructural, ¿no? O sea, nos va a ayudar. ¿En Mm, acalasia? sería más que, es para una Más que etapa todo inicial, para digamos, patologías. estructurales. Pero si tenemos la presencia de un tumor grande y le hacemos justo un esofagograma, vamos a poder ver, pero en este caso, como dice, en etapas iniciales. Y sí, la respuesta es la endoscopía digestiva alta. ¿Por qué? Porque la endoscopía digestiva alta además va a ayudarnos a qué? Va a ayudarnos a la toma de biopsia y de esa manera nosotros podemos llegar a un diagnóstico más real de la patología del paciente. ¿Qué estructura anatómica evita el reflujo gastroesofágico, además del esfínter esofágico inferior? Es el diafragma. ¿Cuál es el estudio de elección para evaluar la motilidad esofágica? La C. Sí, porque la endoscopía vamos a ayudarnos a ver la mucosa como tal y poder tomar una biopsia. La serie esófago-gastroduodenal nos va a ayudar a ver anatomía estructural. Esta es para evaluar la motilidad, la manometría y la pHimetría de 24 horas es para ver la presencia o no de presencia de ácido a nivel del esófago. Y la tomografía de tórax, pues no nos va a ayudar a ver la motilidad. Entonces la respuesta sería la manometría esofágica. ¿Cuál es el principal estudio para valorar el reflujo gastroesofágico? Pheximetría esofágica La de C, 24 doctora. horas. Así es. ¿Cuál es la utilidad
principal de la serie esófago-gastroduodenal en la valoración esofágica? Nos ayuda a medir la presión del esfínter esofágico, visualiza la anatomía y detecta la estenosis o hernias, o evalúa el pH del esófago, detecta el Helicobacter. ¿Qué nos hace? Es Nos ayuda a visualizar la anatomía y va a detectar la estenosis o la presencia de hernias. ¿Cuál es el hallazgo típico en la pHimetría de un paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico? La C, doctora. Tiene que haber descensos de pH por debajo de 4 durante B. el 4% del tiempo. Todo lo que les estoy mencionando, pues es muy amplio como que hablar solo de un estudio. Cuando hablemos en el momento del diagnóstico de las patologías que vienen más adelante, pues ahí las vamos a tocar a más detalle para que no se olviden. Ahora es como hablar de generalidades para que cuando llegue el caso no estemos, entendamos mejor, ¿no? Pero sí, o sea, tiene que haber un pH por debajo de 4. ¿Cuál es la irrigación principal del esófago cervical? La La A, doctora. Ya, en la Sí, imagen está. vamos a recordar o sea, lo que acá. Las arterias tiroideas inferiores es para la porción cervical. Las arterias bronquiales es para la porción torácica. La arteria gástrica izquierda, tanto como las arterias frénicas inferiores, es para la porción abdominal. Entonces, las arterias tiroideas inferiores, que son ramas de la arteria subclavia, van a dar irrigación a la porción cervical. No lo olviden. ¿Cuál es el drenaje venoso predominante a nivel del esófago abdominal? Doctores, ¿están seguros que es la D? Está entre Así. vena No, y la vena ácidos. ácigos y la vena hemiácigos van a ser el drenaje venoso a nivel de la porción torácica. Estos, a su vez, van a drenar en la vena cava inferior. Y la vena gástrica izquierda es la que va a tener un drenaje venoso predominante a nivel del esófago abdominal, porque esta vena gástrica izquierda va a drenar en la porción de la vena porta, les dije, que era un dato muy importante, porque se producían las varices esofágicas. Entonces, no es la vena cava inferior, la principal, el drenaje venoso está dado por la vena gástrica izquierda, doctores. La inervación parasimpática del esófago está dado principalmente por. La C. Tenemos dos vagos, vago anterior y vago posterior. En relación al trayecto del esófago que atraviesa el diafragma a nivel de. Eso no les dije, pero.
T6 o T8. No. Eh, T10, doctor. atravesar el diafragma a Termina en nivel la de, T11, ¿sí? termina, Estarían eso tomando tienen la que T8, recordar, 10, termina en T8. T11, termina en T11 y atraviesa en T10 a nivel del diafragma, porque el esófago abdominal no termina a nivel del diafragma, termina un poco más inferior, recordando que el esófago abdominal mide de 2 a 3 centímetros, ¿no? Entonces recuerden, porque ahí si se dan cuenta puede haber dos preguntas. Uno, ¿a qué nivel termina el esófago? Termina a nivel de T11, pero a nivel de T10 es donde está atravesando el diafragma. Entonces no se confundan. ¿Y dónde inicia? A nivel de la cervical 6. Entonces empieza en C6 y termina en T11 y atraviesa el esófago en T10. Entonces no lo olviden. Pues, ¿qué tal si dijera ahí 10 y 11? Entonces puede confundirnos, ¿no? Entonces recuerden ese dato. En el hiato esofágico, el esófago está acompañado por está acompañado por los troncos vagales anteriores y posteriores. El drenaje linfático del tercio inferior es hacia, Sí. porque los traqueobronquiales es de la porción torácica y de la porción cervical son los ganglios yugulares y los ganglios gástricos izquierdos y celíacos es por del tercio inferior o de la porción abdominal. Y los mediastínicos anteriores son por la porción torácica. Entonces, si tienen algún tipo de pregunta similar a este en su examen, recuerden, ¿no? O sea, la anatomía que los traqueobronquiales están como que en la parte media, los yugulares son altos y los gástricos están inferiores. O sea, con recordarnos la anatomía, pues suficiente, ¿no? Incluso con los mismos nombres, si nos llegáramos a olvidar, entonces recuerden solo el orden porque el drenaje linfático se realiza de esa manera. No creo que les vayan a preguntar más, o sea, patologías muy complejas de oncología, pero esto sí podría ser una pregunta, ¿no? El esfínter esofágico inferior corresponde anatómicamente a Músculo liso. ¿Están seguros? ¿No sería un área B, de alta B. presión funcional? Porque hemos dicho, o sea, la función es evitar el reflujo gastroesofágico. Aquí no hemos hablado de que sea un engrosamiento de músculo liso, no hemos hablado de que sea una válvula de mucosa, tampoco de una capa de tejido fibroso. Es una presión funcional, un área de alta presión funcional. Entonces Cierto, sería sí. el inciso B. Es un esfínter, cierto. ¿Cuál es la causa del estrechamiento superior del esófago considerado el punto más angosto? La C, doctor. Los tres estrechamientos, ¿cuáles serán? ¿Alguien que me diga? Una persona.
A nivel del esfínter esofágico superior, dado por los músculos cricofaringeos, el segundo estrechamiento es a nivel medio, causado por el callado aórtico, y el tercero es a nivel del esfínter esofágico inferior. A nivel, eh, a nivel medio tenemos además el bronquio izquierdo, por el bronquio principal izquierdo. Por eso se llama aorto bronquial. Y en algunas literaturas menciona como si fueran cuatro estrechamientos, uno por el esfínter esofágico superior, otro por el callado aórtico y otro por el bronquio principal izquierdo y otro por el esfínter esofágico inferior. Pero si nosotros nos basamos en nuestra literatura, hablamos de tres estrechamientos, pero el medio sería eh, por presencia de indentación a nivel del callado aórtico y de la arteria, no, del bronquio principal izquierdo. Pero en este caso, como dice, en la parte superior. A ese nivel, ¿cuánto medía el esófago? El diámetro del esófago. 1.5 en la superior, en la media 1.6 y en la inferior 1.6 a 1.9. Sí, en el único lugar donde el diámetro es un poco más es en la parte inferior. Entonces, ahí está dado la respuesta para esta pregunta sería ah, por la contracción del músculo cricofaringio. ¿Qué estructura fija el esófago al diafragma y participa en la formación del hiato esofágico? La B, doctora, ligamento. Es el ligamento freno-esofágico. Esto vamos a hablar de la misma manera en patología de reflujo gastroesofágico, cuando hablamos del hiato esofágico y de la formación del anillo como tal. Entonces, la respuesta sí es el ligamento freno-esofágico. ¿Qué estructura anatómica actúa como válvula que cierra el paso entre la orofaringe y la nasofaringe durante la deglución? Doctores, dice la orofaringe con la nasofaringe. ¿Dónde está la La epiglotis? C. Es el paladar blando. La respuesta es el inciso C, Sí. porque hemos dicho que estamos evitando el paso del bolo alimenticio hacia la cavidad de la nasofaringe, o sea, de la orofaringe hacia la nasofaringe. Entonces, eso es lo que hace el paladar blando. Entonces, como les digo, no son preguntas, son incluso preguntas como que solo para razonar y dices, ahí está la respuesta, si en algún momento nosotros nos olvidáramos. Porque la epiglotis está evitando el paso hacia la vía respiratoria, o sea, desde la orofaringe hacia la vía respiratoria, pero en este caso aquí dice orofaringe hacia la nasofaringe como tal. ¿Qué efecto tiene la cafeína sobre la presión del esfínter esofágico inferior? Sería la D, doctora. Va a relajar el músculo liso, ¿o qué va a hacer? Va a disminuir la presión del esfínter esofágico y al disminuir la presión del esfínter va a provocar una relajación del mismo y va a haber un reflujo gastroesofágico. Entonces, en los pacientes que tienen reflujo, se les dice que tienen que dejar de consumir café, o sea, tienen que dejar de consumir porque aumenta más el reflujo en estos pacientes, ¿no? Y pues es parte del tratamiento de la modificación de los estilos de vida en los pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Cuál de las siguientes características manométricas identifica un esfínter esofágico inferior defectuoso mecánicamente?
La C. La presión promedio del esfínter esofágico inferior tiene que ser menor a 6 milímetros de mercurio. Eso nos está diciendo que es defectuoso mecánicamente. ¿Cuál es la principal limitación del monitoreo de pHimetría en 24 horas para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico? La pHimetría no nos va a identificar si es un reflujo ácido o no ácido. Eso recuérdenlo. O sea, porque pues solo nos dice hay reflujo y nada más. No nos va a dar ningún otro parámetro adicional. ¿Y en quiénes utilizamos en quiénes sería el gold estándar en paciente? ¿Para qué diagnosticamos? ¿Qué utilizamos como gold estándar? Ay, sí. Hereje. Para ERIG. Monitoreo de 48 horas. Monitoreo de 48 horas, pHimetría de 48 horas para el diagnóstico de ERIG. ¿Cuál es la indicación más apropiada para realizar una esofagoscopía en un paciente con síntomas esofágicos? Para el diagnóstico de pacientes con disfagia en estudios radiológicos normales. ¿Cuál es la principal utilidad de la manometría esofágica antes de una cirugía antirreflujo? Nos sirve para detectar, valorar la función motora del esófago y de los esfínteres esofágicos. Es muy importante, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene toda la clínica característica de ERGE y solo le realizamos un pHimetría y con eso podríamos diagnosticar solamente y realizar un tratamiento antirreflujo, una cirugía antirreflujo. ¿Creen que es suficiente? Antonio Litt, así dice aquí. ¿Por qué no? ¿O Andrea? En los pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad por reflujo esofágico y comprobamos con la pHimetría que sí, evidentemente ese esófago está siendo expuesto a, a ácido,
gástrico y este va a causar problemas metaplásticos a nivel del esófago distal, es muy importante nosotros corroborar la función motora del esófago y de los esfínteres. ¿Por qué? Porque si nosotros realizamos una cirugía antirreflujo, la cirugía antirreflujo nos está diciendo que el esfínter esofágico inferior está funcionando mal. Y entonces, si nosotros queremos corregir eso, vamos a utilizar una cirugía antirreflujo, o sea, vamos a ayudarle a ese esfínter incompetente que se vuelva más competente. En ese caso, hacemos funduplicaturas, que lo vamos a explicar más allá, que es como que crear un pseudo esfínter para evitar. Pero ¿qué tal si nosotros vemos que no, que nuestra función motora está alterada? Pues más que ayudarle al paciente, vamos a generar mucho malestar en el paciente. Entonces, por ese motivo, nosotros nos ayudamos de una manometría esofágica para que nosotros podamos programar una cirugía antirreflujo. Ahí está la razón del por qué hacemos los dos estudios concomitantes. ¿Por qué? Porque la manometría esofágica no nos va a dar el diagnóstico de ERGE. El que nos está dando el diagnóstico de ERGE es la pHimetría. Pero entonces, por ese lado, vamos a ir recordando lo que les estoy diciendo, es un adelanto de lo que vamos a ver en la siguiente clase para que podamos entender. Porque todas las patologías abdominales tienen que entender el porqué de las cosas para que ustedes nunca se puedan olvidar de qué estudios solicitarles y cuál va a ser la clínica y de cómo vamos a programar una cirugía o de qué procedimiento quirúrgico tú le puedes proponer a tu paciente. Ahí está una de las razones, por lo menos con esta pregunta estamos desglobando un poco más. ¿Cuál es el mecanismo fisiológico que se ve? Creo que no se ve la imagen, ¿no? Porque está ahí el logo. Y no se ve. Bueno, ¿cuál es el mecanismo fisiológico que se expresa el reflujo más frecuente en posición vertical? Que expresa, ¿no? Existe un gradiente de presión gastroesofágico aumentado. ¿En qué pacientes tienen más reflujo? Cuando estamos en decúbito vertical o en decúbito supino. ¿Dónde hay mayor reflujo? En vertical por aumento de o sea, por aumento de la presión intraabdominal. Entonces, pues en los pacientes en decúbito supino, pues no tienen tanto reflujo como tal. Pero para que nosotros podamos ver que si nuestro paciente esto es patológico o no, le vamos a solicitar, ¿qué le solicitamos? Para ver si este reflujo es normal o no es normal. ¿Qué estudio le van a hacer? ¿Le hacemos endoscopía? ¿Qué estudio de los que hemos realizado, de los que hemos visto, le vamos a realizar? Manometría esofágica. Si queremos ver la exposición de reflujo, la presencia de ácido o no ácido, pHimetría. la pHimetría, PHimetría en 24. de 24 horas o 48 horas. La de 48 horas es el gol estándar para la enfermedad de reflujo gastroesofágico.
Eso serían las generalidades de esófago, doctores. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No, doctora, quería hacerle una pregunta. La anterior clase de hernias solo llevamos las de la pared abdominal, no llegamos a avanzar la de inguinal. No sé si está programada o si vamos a llevarla. Pues tengo que hablar con el doctor Gastón para reprogramar esa clase. Entonces, sí debemos esa clase, sí la vamos a completar, o sea, no se preocupen, la vamos a completar, pero les vamos a decir con anticipación. Pero vayan repasando porque eso es como que más anatomía y si ustedes entienden bien la anatomía de lo que es la región inguinal, pues lo demás va a ser mucho más fácil y van a entender muy bien, digamos, sobre la clasificación de las hernias, las técnicas como tal, pero lo más importante es la anatomía. Si pueden, pues lean muy bien la anatomía, traten de entender. La primera vez es complicado, pero una vez que le entienden, pues lo demás ya es mucho más fácil. Se les va a comunicar vía la página, o sea, vía WhatsApp, cuando la vamos a reponer. No se preocupen. Sí las debemos, sí la vamos a completar. Gracias, doctora. Buenas noches, doctores, que tengan una buena noche. Hasta la siguiente clase. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, doctora. Hasta luego.